Muy bien, gracias por seguir con nosotros. Vamos a pasar al segundo tema que tenemos para hoy, que son esas imágenes que nos han llegado de la sonda Solar Orbiter, la sonda de la Agencia Espacial Europea. ¿Han visto las imágenes? La verdad es que sí, son espectaculares. Obviamente estas cosas, pues, tienes que entender bien la física para saber lo que estás viendo, pero en cualquier caso son imágenes muy bonitas y con unas animaciones y con una resolución, porque parece las imágenes más cercanas de la superficie del Sol que hemos tenido hasta ahora, y estas imágenes de la Solar Orbiter probablemente prometen suficientes cosas nuevas y difíciles de entender como para que gente como tú, Héctor, estéis muchos años trabajando con ellas, ¿no? Porque se ven muchas cosas de detalle que probablemente habrá que confrontar con simulaciones y para entenderlas en detalle. Ya digo, yo lo que he visto fundamentalmente han sido las imágenes, que me han parecido muy bonitas, y lo que pasa con este tipo de imágenes es que, aparte de la propia belleza artística que puedan tener las imágenes, lo realmente bonito y maravilloso es entender y explicar qué ocurre. Y lo que sí veo es que hay muchas cosas de detalle que probablemente va a costar muchos años entender, no parecen fáciles. Con las ideas genéricas que tengo yo sobre lo que yo había leído previamente sobre la dinámica de la superficie solar, ¿no, Héctor? Sí, es exactamente lo que tú dices, ¿no? Yo la verdad que no estoy involucrado en ningún aspecto de la misión, ni tampoco los compañeros aquí del IACER, que bueno, es un poco una pena, pero bueno, seguro que podremos ver los datos y trabajar con ellos. Estas cosas normalmente hay gente que lleva años trabajando y peleándose y desarrollando instrumentos y dedicándole mucho tiempo a esto y son normalmente los que en las primeras fases pues le sacan el partido a los datos que se obtienen, ¿no? Y luego ya pues poco a poco ya se va colaborando con más gente, se van abriendo más las cosas. Bueno, los datos en general se publican, ¿no? Las agencias espaciales, sobre todo la NASA, inmediatamente publica todos los datos y cualquiera puede trabajar con ellos. Pero bueno, en cualquier caso, creo que la diferencia es que sean primero los colegas que además son los que conocen el instrumento y realmente la forma de sacar partido de esto es colaborando con la gente que ha hecho los instrumentos, ¿no? Porque aquí, bueno, pasa como en muchas misiones, ¿no? También he estado viendo las imágenes, pero poco más. Ahora nos puedes comentar un poco, que son realmente espectaculares, pero siempre en los créditos, o sea, obviamente aparece la Agencia Espacial Europea, pero aparece también NASA, porque entiendo que también habrá participación en la instrumentación, ¿no? De distintas instituciones. Sí, NASA participa. NASA. Es habitual, en las misiones espaciales normalmente hay una agencia que lidera, pero suelen colaborar también las Sí, otras, o ¿no? sea, esto en plan fue igual y bueno, y ahí hay muchas misiones en las que tienes. Es una forma de compartir riesgos también. Sí. Bueno, o aprovechar la experiencia, el expertise que se tiene en cada sitio y si hay pues grupos que son muy potentes haciendo detectores o haciendo criogenia o haciendo determinados aspectos de instrumentos, pues se contribuye. Esto es una forma en realidad de fomentar o de explotar los beneficios de la competencia y de la colaboración a la vez. O sea, esto obliga a las agencias espaciales a competir entre ellas y tratar de ponerse las pilas para hacer cosas mejores, pero también a la vez el tener, en este caso NASA tiene una pequeña participación en Solar Orbiter que consiste en el lanzamiento lo hizo NASA en Cabo Cañaveral y en un instrumento, uno de 10 instrumentos que lleva lo pone la NASA. Y eso hace que haya centros de investigación estadounidenses que participen en la misión y que de alguna forma estén en esa colaboración. Entonces, las dos cosas ocurren a la vez, una dinámica curiosa. Decía que yo no he estado involucrado en esto, ni nuestros compañeros, pero originariamente sí. Valentín Martínez, que pusimos su voz al principio del programa, él era co-investigador principal de uno de los instrumentos, junto con el grupo de Alemania, el grupo de Sami Solanki, del Max Planck Institute para Física del Sistema Solar, en Gotinga. Co-lideraban el instrumento que se llama FI, que es el que hace magnetometría en la superficie, hace las imágenes de campo magnético fotosférico y también para heliosismología, ¿no? Y él estaba liderando esa parte y luego, bueno, pues por una serie de circunstancias que tenían que ver también con Valentín irse a Estados Unidos para dirigir el Observatorio Solar Nacional de Estados Unidos, pues eso cambió. José Carlos del Toro, que compañero nuestro de aquí, que se fue a Granada, asumió el liderazgo español de esa parte y entonces ahora son los compañeros de allí de Granada, del Instituto de Astrofísica de Andalucía, los que han llevado toda esa parte, ¿no? Bueno, aquí en el IAC hemos hecho un poco de tarea de apoyo. Sí que hay una pequeña vinculación en unos trabajos técnicos de apoyo con la gente del INTA en Madrid
Por cierto, también en Madrid quiero mencionar que está en la Universidad de Alcalá de Henares hay un grupo que también ha liderado un instrumento de medidas de in situ de partículas de viento solar, con Javier Rodríguez Pacheco, creo que es el IP de esa parte. O sea que sí que hay algo de participación española, ¿no? en todo esto. Y Solar Orbiter, les recuerdo que hemos hablado algo de esta misión y tuvimos una entrevista precisamente con José Carlos del Toro en un programa que ahora no recuerdo cuál es, pero lo buscaré y lo pondré en las referencias. Y por recordar un poco, es una misión que no se va a acercar tanto como la sonda Parker. La sonda Parker va a llegar más cerca del Sol. Solar Orbiter no se va a acercar tanto, pero es una sonda más grande y compleja. Creo que Francis tiene un comentario. Héctor, el episodio 251. Muy bien, muchas gracias. Nuestro bibliotecario por conseguirnos la información. Pues en el episodio 251, si tienen interés, ahí hicimos una introducción mucho más amplia y tuvimos una entrevista, creo que casi una hora, con José Carlos del Toro, hablando sobre Solar Orbiter y sobre ese instrumento en particular que el grupo de Andalucía había coliderado junto con el grupo de Alemania. Yo entendía que también el Solar Orbiter también, o sea, lo novedoso es que va a tardar mucho tiempo, ¿no? Pero acabará pasando por los polos. Sí. Y esto sí que era novedoso, en diferencia a las otras sondas, ¿no? Sí, para mí lo más novedoso que tiene es eso, que se va a salir del plano, lo que se llama la eclíptica, que es donde orbitan los planetas, y eso es muy complicado. Salirse, hace falta mucha energía para sacarte a una órbita. Hasta el final de esta década, ¿no? El 29, por lo menos. Sí, el 2029 será cuando tenga la mayor inclinación, que van a ser unos 30 grados respecto a la eclíptica. Y eso te permite una perspectiva diferente, ¿no? Porque los planetas orbitan en el plano que, digamos, es el ecuador solar. Entonces nosotros vemos siempre más o menos el Sol con el ecuador en el centro, poco más o menos, y los polos pues nos quedan en el borde del campo de visión. Vemos muy poquito de los polos y sobre todo lo más importante es que la forma en la que se miden campos magnéticos hace que sea mucho más fácil medir la componente a lo largo de la línea de visión que la componente en el plano del cielo, ¿vale? El vector campo magnético se mide más fácil la componente a lo largo de nuestra línea de visión. Entonces eso hace que si tú tienes campos magnéticos verticales, que es digamos, los más abundantes en el polo, pues esa es justo la componente que es más difícil de medir. Y además los campos en el polo son importantes porque el ciclo solar, como funciona, es un ciclo que va alternando entre un campo magnético alrededor del ecuador, que es en forma toroidal, ¿no? Como un donut alrededor del ecuador, y luego cambia, eso es cuando tienes el máximo de actividad, y según va cambiando, cuando llegas al mínimo, lo que hay es un campo más débil, pero que es poloidal, de polo norte a polo sur. Como si tuvieras un imán y el polo norte, el campo magnético va del polo norte al polo sur, ¿no? Entonces, eso ocurre sobre todo porque hay una serie de corrientes de circulación global en el Sol que van arrastrando el campo desde el ecuador hacia los polos lentamente, pero lo que van haciendo es se van llevando ese plasma y de alguna forma al arrastrar el plasma vas arrastrando también el campo magnético y lo vas reorganizando para convertirlo en un campo polar, con esa estructura de polo norte y polo sur. Y esa parte del ciclo no la entendemos muy bien porque nos es difícil observar el campo en los polos, ¿no? En realidad, el ciclo solar no es de 11 años, es de 22, porque cuando tienes el campo poloidal durante el mínimo de actividad, en una fase del ciclo es el polo norte, digamos que en un polo y el sur en el otro, pero luego 11 años más tarde, cuando vuelve, están invertidos. Donde antes tenías el polo norte, ahora tienes el polo sur, y donde tenías el polo sur, ahora tienes el polo norte. O sea, tarda 22 años en volver a la misma configuración en la cual tienes polo norte, digamos, arriba y polo sur abajo, por así decirlo, ¿no? Entonces, efectivamente, esa es una de las novedades de Solar Orbiter, es que se va a salir del plano de la eclíptica y nos va a dar una perspectiva de los polos que desde Tierra es muy, muy complicada de obtener. Tiene 10 instrumentos, como digo, uno de ellos lo pone la NASA y están más o menos repartidos. La mitad son instrumentos de imagen y la otra mitad son de lo que se llama in situ, o sea, medir las condiciones por donde va pasando, ¿no? Que recordemos, la sonda Parker no tiene instrumento de imagen, sino que va midiendo solo in situ. Bueno, tiene una pequeña cámara coronal para ver la corona, pero eso es una cosa casi colateral, ¿no? Muy complicada.
Entonces, estas imágenes que han salido ahora, que comentaba Francis, estas son imágenes que tomó el 30 de mayo, que es cuando hizo el paso por el primer perihelio, o sea, el primer acercamiento al Sol. Recordemos que estas ondas están en órbita, como si fueran planetas, pero eso es una órbita más alargada, no es circular, sino que es como elíptica. Entonces, la parte más alejada de la elipse está cerca de la órbita de la Tierra, porque es donde salió, y la parte más cercana al Sol de la elipse, ahora mismo, está más o menos donde Mercurio, a la mitad de distancia de la Tierra, media unidad astronómica, ¿no? Entonces, el 30 de mayo es cuando estaba en ese punto, a la mitad de la distancia actual de la Tierra, y es donde se tomaron esas imágenes que son las más cercanas que se han tomado del Sol. La sonda Parker está más cerca, pero no tiene imágenes. Entonces, no hemos visto imágenes del Sol. O sea que la frase que se pone en la nota de prensa, las imágenes más cercanas al Sol, son correctas. Por meter un poco el dedo en el ojo, ¿no? De la gente que hace, en fin, que saca titulares para notas de prensa. Es correcto todo lo que se dice, pero, por ejemplo, en el visible, desde Tierra podemos tomar imágenes con más resolución de las que puede tomar la sonda, porque aunque esté más cerca, el telescopio es más pequeño. Entonces, las imágenes que, por ejemplo, ha tomado el telescopio de KIST en Hawái, que es un telescopio de 4 metros, en el visible tienen más definición que estas. ¿Cuánto es el espejo? ¿Eso es lo que Lleva 2 telescopios y no sé exactamente cuánto es el tamaño, pero vamos, será una cosa de, no sé, será 15, 20 centímetros, puede que tenga. Vale, bueno, No estoy seguro, pero bueno, sí te puedo decir que la resolución angular es, para el instrumento de alta resolución, es de 1 segundo de arco, y para el de baja resolución es de 9 segundos de arco. Que claro, como está más cerca, ¿no? Cuando está a mitad de distancia, pues claro, 1 segundo de arco es el doble de resolución en realidad en cuanto al tamaño que puede resolver en el Sol de lo que podría resolver desde Tierra. Pero bueno, insisto, en el visible podemos tener imágenes de más resolución. La cuestión es que en el ultravioleta, que son las imágenes más chulas que se han estado mostrando y a las que hace referencia Francis, en el ultravioleta desde Tierra no podemos observar en esos rangos. Esas observaciones se hacen normalmente desde el espacio y ahí sí que Solar Orbiter tiene la ventaja que respecto a otras misiones espaciales, como puede ser, por ejemplo, SDO, que es un observatorio que hay en órbita de la Tierra, pues tienen tamaños más o menos parecidos de telescopio y por tanto estar más cerca sí que es una ventaja muy grande. Entonces en el ultravioleta sí que son probablemente las imágenes más, probablemente no, son las imágenes de mayor resolución que se han tomado en el ultravioleta. Y está bien porque es donde hay estos fenómenos interesantes, donde podemos ver estas cosas que están a temperaturas muy altas, estas nanofulguraciones, quizás, que parece que se han visto. Y ese realmente es el resultado científico más interesante hasta ahora. Digo resultado científico entre comillas porque estos son datos que todavía no son datos, digamos, de ciencia, ¿no? Son los primeros datos que tomas esto se llama decommissioning, o sea, para empezar a calibrar cosas, a ver cómo funciona todo, vas preparando tu software de análisis de datos, ¿no? Para ver cómo va a funcionar todo. Y bueno, pues son las primeras, entonces han hecho una nota de prensa con ellas, pero no hay todavía así un resultados científicos para hacer papers y tal. Pero prometen. Pero prometen un montón, son espectaculares. Prometeo. Déjame decir una cosa, antes de comentar lo que se ve en las imágenes, ahora mismo el perihelio está a mitad de distancia de Tierra, pero se va a acercar más, porque al igual que la sonda Parker, va a hacer encuentros gravitatorios va a hacer 9 encuentros en total a lo largo de la misión, que van a ser 8 con Venus y 1 con la Tierra, y esos encuentros gravitatorios lo que van a hacer es frenar la sonda y hacer que su trayectoria sea más alargada y se pueda acercar más al Sol. Entonces ahora mismo el perihelio está a media unidad astronómica, se va a acercar hasta 1/3 de unidad astronómica. O sea que se va a acercar más de lo que está ahora. Con lo cual las imágenes de más resolución que pueda tomar serán de 1/3 de el equivalente a lo que sería 1/3 de segundo de arco de las observaciones que hacemos desde Tierra. ¿Vale? O sea, Mercurio está como a 0,4 unidades astronómicas, o sea que ahora mismo está un poquito más cerca de nosotros que de Mercurio, pero acabará estando entre el Sol y Mercurio. Exactamente.
Sí, sí, esa es la idea. Bueno, acabará estando en el punto de máximo acercamiento, Sí, porque sí, luego claro, se saldrá claro, otra vez hacia afuera, ¿no? claro, claro. Van haciendo, como digo, van haciendo órbitas, ¿no? No es, a veces he visto que la gente tiene un poco de confusión con eso cuando se dice de que la órbita final pues era en 2020 y no sé cuántos, en 2029 pues piensan que la sonda va lentamente yendo hacia un sitio. No es que vaya yendo hacia un sitio. La sonda pues prácticamente una vez al año, igual que la Parker, da una vuelta al Sol, pero esa vuelta al Sol va cambiando de manera que cada vez... Es esa inclinación del plano de giro para ir acabando cada vez más cerca en el tránsito, en el periodo más cerca del polo, ¿no? Exactamente. Bueno, las imágenes, una cosa que se ven es lo que llaman en inglés campfires, que lo han traducido en español por hogueras, que son unos pequeños puntitos brillantes que se ven en el ultravioleta, que corresponden a plasma a temperaturas del orden de 1 millón de grados. Y eso se supone que podrían ser eventos de lo que se llaman nanofulguraciones, que son como las fulguraciones estas cuando vemos una erupción de una de estas grandes erupciones solares que proyectan una eyección de masa coronal al espacio, pues algo así, pero en escalas miles de millones de veces más pequeñas, que es algo que se postulaba que debía estar ocurriendo y que es una de las cosas que se plantean que puede ser responsable del calentamiento de la corona. Y de hecho, bueno, muchos compañeros nuestros están discutiendo si estos son las nanofulguraciones que predijo Eugene Parker en los años 60, 70. Él hablaba de nanofulguraciones como mecanismo para explicar el calentamiento coronal. Esto, la idea, tanto las fulguraciones grandes como las pequeñas, la idea es que el campo magnético en magnetohidrodinámica ideal tiene unas propiedades como si las líneas de campo tuvieran una elasticidad. Entonces lo que ocurre es que los movimientos convectivos en el Sol van retorciendo el campo magnético, pero el campo magnético se opone, ejerce una fuerza a estar lo más estiradas posible las líneas de campo, ¿no? A estar separadas y estiradas. Y la forma de menos energía es en forma de arcos. Tú tienes una zona con polaridad norte, una zona con polaridad sur, y el campo tiende a formar arcos lo más circulares posibles de una zona a la otra. Pero como en la vida real las cosas son complejas, la superficie y por debajo de la superficie hay movimientos convectivos, esos movimientos del plasma arrastran el campo magnético porque tiene una propiedad de que está congelado, está forzado el plasma y el campo a moverse juntos, no puedes mover plasma sin que se muevan las líneas de campo magnético, pues entonces eso hace que se retuerzan esas líneas de campo magnético, ¿no? Y llegado a un cierto momento se acumula tanta energía potencial magnética en esas líneas de campo retorcidas que se produce un fenómeno que se llama reconexión magnética, que se rompen las condiciones ideales y se reconfigura instantáneamente el campo a una configuración más relajada y se libera de forma violenta esa energía, ¿no? Eso es lo que ocurre así a grosso modo, sin el A. Y esa es la explicación así descriptiva de esas grandes erupciones que vemos. La cuestión es que ese mismo proceso debe estar ocurriendo a pequeña escala, ¿no? Y Parker, describió en un paper un fenómeno parecido a ese. Y bueno, como digo, ahora hay compañeros discutiendo sobre si las nanofulguraciones de las que hablaba Parker son estas que estamos viendo en estas hogueras o si son otra cosa diferente. Son también nanofulguraciones, pero no son el escenario parece que no son el mismo escenario que discutía Parker, sino otra cosa diferente, pero que bueno, que también al final también es ese mismo fenómeno, campo magnético retorcido que se reconecta y libera energía de forma violenta, ¿no? Héctor, en relación a la escala, la escala esperada para estos campos de hogueras predichos por Parker, o sea, ¿Parker predijo también estos campos de hogueras o no? ¿Y la escala corresponde a lo que vemos en las imágenes o hay una gran diferencia de escala? No, bueno, él no lo llamaba campos de hogueras, pero por escala sí, o sea, él predijo que esto debía estar ocurriendo a pequeña escala, a escalas no observables, mucho más pequeñas de lo que se podía observar, y desde entonces, pues bueno, se han estado buscando, ¿no? Lo que parece es que el proceso que describió Parker no es, o sea, el tipo de configuración magnética y como los detalles, digamos, del modelo que él proponía, no corresponde al escenario físico en el que se dan estas hogueras, ¿no? Esa es un poco la discusión, pero que sí que parece que es un fenómeno de reconexión a pequeña escala. Las escalas de esto, esa es otra cosa que se discute, ¿no? Yo no soy experto en estas cosas y voy a hablar un poco así de cosas de las que no sé mucho, o sea que
sean benevolentes conmigo si hay oyentes que sí que saben más que yo de magneto-hidrodinámica solar. Pero vamos a ver, el problema para entender estos fenómenos, tú para entender algo en física necesitas dos cosas. Necesitas entender la teoría y luego necesitas poder hacer cálculos de las cosas, ¿no? Necesitas poder hacer simulaciones y cálculos y ver que lo que tú observas se parece a lo que tú calculas. La teoría más o menos es bien conocida. El problema es hacer cálculos con el Sol, porque con las condiciones que hay en el plasma solar, si tú quisieras hacer una simulación y quisieras tener la turbulencia correcta, la viscosidad correcta, resolver la propagación de ondas de forma correcta, que es lo que tú necesitas para garantizar que tu simulación se ajusta a la realidad, resulta que necesitas un paso temporal tan fino y unas escalas espaciales tan pequeñas, o sea, necesitarías resolver fracciones de segundo y necesitarías píxeles de centenares de metros en tu simulación. Entonces, con eso, usando superordenadores, podrías como mucho resolver o calcular simulaciones que duren minutos y una caja que tenga unos cuantos kilómetros. Pero claro, eso no es lo que observamos. Observamos cosas que duran horas y en cajas de megámetros, ¿no? Entonces, para poder simular esas cosas que observamos en escalas más grandes, necesitamos hacer aproximaciones. Necesitamos comernos un montón de la viscosidad. Necesitamos comernos la propagación de ondas magnéticas. Entonces hacemos cálculos aproximados y con esos cálculos aproximados simulamos cosas que más o menos se parecen, pero siempre te queda la duda de si esa física que te has comido para poder hacer esas simulaciones, cuánto de importante es. Entonces la gente hace simulaciones y luego se discute un montón entre ellos sobre si tu aproximación es mejor que la mía, si el fenómeno que observas está bien reproducido o no, porque te has dejado este ingrediente físico o no. Y es un poco el tema. Entonces, hay gente que piensa que esas grandes erupciones que vemos en realidad no ocurren a gran escala, sino que son una cadena de pequeñas nanofulguraciones, nanoflares, porque la viscosidad disiparía rápidamente e impediría un gran proceso de reconexión a gran escala, porque eso no sería consistente con la turbulencia, rápidamente disiparía esa energía. Entonces no podemos saberlo seguro si eso es así o no, porque no podemos hacer esas simulaciones, ¿no? Pero hay gente que propone modelos en los cuales esas grandes erupciones que vemos en realidad comienzan con una cascada de pequeñas nanofulguraciones que van rompiendo esas estructuras magnéticas a pequeña escala y eso provoca una reacción en cadena que se va propagando y macroscópicamente lo vemos como una gran erupción, pero realmente es un proceso que ocurre a pequeña escala, ¿no? Entonces todo ese tipo de discusiones están un poco ahí en el ambiente detrás de todo esto. Estas observaciones de estas hogueras, pues al final la clave, lo que queremos saber de esto es qué tamaños tienen y cuántas hay, para saber estadísticamente. Esto pasa un poco como cuando hablamos en la sonda Parker de los switchbacks, no sé si se acuerdan, esa especie de latigazos que las líneas de campo magnético formaban como una S, iban en una dirección, lo volvían hacia atrás y volvían de nuevo hacia adelante, y que esto podía ser el mecanismo de aceleración del viento solar, que tampoco se conoce bien cómo se acelera el viento solar, y se proponía que este puede ser el mecanismo. Lo que pasa es que el hecho de que la sonda haya descubierto esos switchbacks es solo una parte del problema. La otra parte es saber si hay suficientes, si la estadística es tal que te permite decir, vale, esto es un mecanismo que puede acelerar el viento solar. Y aquí con estas hogueras pasa lo mismo, ¿no? La cuestión es saber si hay suficientes y si producen suficiente energía como para, pues eso, calentar la corona o para provocar otra serie de fenómenos de los que se observan, ¿no? Entonces se piensa que estos son las más grandes, las que se están viendo. Lo que habrá que estudiar ahora es la estadística, cuántas de estas hay y ver si podemos por lo menos empezar a ver la distribución de tamaños, decir, bueno, se espera que a escalas más pequeñas haya más, simplemente porque casi todo en la naturaleza suele ser así, hay pocas cosas grandes y más cosas pequeñas, y a lo mejor pues ajustando una ley de potencia o de alguna forma simple tú puedes relacionar a partir de las que ves cuántas hay más pequeñas, ¿no? Y ver si toda esa cascada de estas hogueras te puede servir estadísticamente para dar cuenta de la energía que necesitas. Ese es un poco el problema ahora mismo. Bueno, es que mientras que estaba hablando estaba viendo la imagen. Sí, además Francis se la ha puesto de fondo para los que están viendo en YouTube. Frankie, efectivamente. Porque en una de las imágenes tienes como comparación el tamaño de la Tierra a escala y esos puntitos vienen a ser, a lo mejor estoy metiendo la pata, pero a ojo vienen a ser como el tamaño de la península ibérica.
si esto en proporción es el tamaño de la Tierra. O sea, ¿me estoy muy equivocado? No, no, eso es. Es del orden de... Cientos de kilómetros. Vale, de cientos Sí. a casi 1000 kilómetros. Sí. Esas son las escalas que estamos empezando a ver ahora, ¿no? Cientos de kilómetros, las que estamos empezando a resolver. La cuestión es que con los parámetros del plasma, de viscosidad, etcétera, las estructuras magnéticas que esperamos que se den en el Sol son de escalas de kilómetros. Es decir, que esperamos, según tú vas aumentando y aumentando la resolución, tú esperas tener estructuras hasta tamaños de kilómetros, ¿no? Uh-huh. Y eso, y cuánto relevantes son, pues ese es el problema que no sabemos resolver. Vemos que efectivamente, según vamos mejorando la resolución, llegamos a cientos de kilómetros y vemos que hay cosas, ¿no? Hay estas hogueras y que pueden tener relevancia para la física que está teniendo lugar. En fin, todos estos problemas, desde la aceleración del viento hasta las erupciones, hasta el calentamiento coronal, tienen que ver con estas estructuras a escalas relativamente pequeñas, ¿no? Bueno, según la sonda se vaya acercando, veremos escalas todavía más pequeñas. Con los grandes telescopios en tierra veremos también escalas más pequeñas, pero no ahí en el ultravioleta, en esas longitudes de onda. Pero bueno, quizás podamos ver estructuras magnéticas haciendo polarimetría. Y bueno, pues nada, a ver qué hay. Va a ser interesante. Pero esa es un poco la física de todo esto, ¿no? El intentar ir... yo creo que pasa un poco como lo que ha dicho Francis alguna vez de la física de partículas, que van por delante los experimentos, por delante de las simulaciones, porque no somos capaces de simular, yo que sé, un protón. Pues esto es algo parecido, ¿no? Para tú simular un trozo del Sol, tienes que hacer aproximaciones bastante groseras y cargarte toda la física que ocurre a pequeña escala. Y bueno, pues con observaciones podemos empezar a ver algo de esa física, ¿no? Como anécdota irrelevante, esta es probablemente la primera misión que ha quedado descontrolada durante varios días, creo que más de una semana. Esto se podía haber sacado un titular chulísimo para periódicos. Una sonda de la Agencia Espacial Europea está descontrolada por el espacio. En el espacio. Cuando digo descontrolada, quiero decir que las operaciones no hubo nadie operando, haciendo las operaciones de la sonda durante varios días por el tema de la pandemia, ¿no? Que en marzo, les recuerdo, estas imágenes se tomaron en mayo, pues en marzo, cuando en Europa esto estaba en su punto álgido, hubo que, cuando estábamos todos pasando al teletrabajo y todas estas cosas, pues hubo, no sé, cosa de una semana que no había una forma eficaz de poder controlar esto, digamos, desde casa, y durante varios días pues no hubo operaciones sobre la sonda. Que bueno, no pasa nada por eso. Bueno, pero sigue. Newton la iba guiando. Newton, que Newton me guía. Pues Newton la iba guiando, efectivamente. Y bueno, como decían por aquí, pues algunos de los responsables de la misión, fue curioso pasar a un modo en el que estabas haciendo reuniones de operación de una misión espacial y se oía pues un bebé llorando de fondo, un perro ladrando, este tipo de experiencias, ¿no? Que todos hemos tenido que... en fin, durante el confinamiento y toda esta fase ya que hablábamos antes de la pandemia, pues que hemos tenido que hacer tantas cosas desde casa, ¿no? Pues también operar misiones espaciales es algo que ha habido que hacer desde casa de cierta forma y todo eso ha llevado un cierto proceso. Bueno, pues nada, a mí me parece muy, muy chulo todo esto y muy interesante. A mí me interesa sobre todo la conexión del instrumento, el FI, que es el instrumento que hace imagen en el visible, pero sobre todo la polarimetría, porque a mí me interesan más los campos magnéticos. Y heliosismología. La heliosismología no me interesa tanto, pero la polarimetría sí, y el ver si se puede relacionar configuraciones magnéticas que puedas determinar mediante la polarimetría con estas imágenes en el ultravioleta y estas hogueras y este tipo de cosas, pues anda que a ver si ya tendría gracia el que podamos decir que el problema del calentamiento coronal es debido a que hay hogueras. En fin. Va a ser muy fácil de hacer divulgación con eso. Sí, verdad, ¿no? Esto para la noche de San Juan había que haber sacado esta nota de prensa, hombre. No podía ser de otra forma. Bueno, lo dicho, estos no son resultados científicos, son resultados de commissioning, son, en fin, dar una nota de prensa, tener visibilidad para la misión, que está muy bien, y decir, mira, probablemente van a salir cosas muy chulas de aquí. Así que, nada, seguiremos atentamente los desarrollos con todo que esto. tenemos, como hemos comentado antes, ¿no? Que hay para tiempo, para toda esta década. Sí. Y
y bueno, poco a poco una aproximación progresiva y luego a final de la década ya llegando más cerca de los polos. Sí, será progresivo, pero efectivamente 2029, al final de la misión nominal, es cuando ya tendrá la máxima inclinación de 33 grados por encima de la eclíptica y ya se podrá tener esa perspectiva polar. Aunque bueno, creo que desde 2025 ya tendrá 17 grados de inclinación o algo así, ya se podrán ir empezando a hacer cosas, ¿no? O sea, va a ser un proceso, no va a ser llegar un momento que diga, uy, de repente lo he visto todo, he visto la luz, sino que... Además que tiene sentido, a ver, si el Sol tiene ese periodo de 11 años, tiene sentido que una misión dure una escala comparable, ¿no? Porque al fin y al cabo quieres trazar la evolución de lo que va cambiando en el Sol en esa escala de tiempo. También es verdad. Así que tiene su sentido que esto sea una década de observaciones. También es verdad, irlo viendo a lo largo de un ciclo solar, ¿no? Al menos, o se puede, o sea, ¿es una misión que lleva criogenia o se podría prolongar? Sí, se puede prolongar. Yo creo que habrá ideas de hacer misión extendida pasado el 2029, basándote en eso, ¿no? En que ya tienes la mejor perspectiva posible. Pero bueno, como todo, pues se revisará en su momento, porque claro, realmente lo caro de la misión es todo lo que es el lanzamiento, ¿no? Después ya mantenerla más tiempo es pagarle a gente que siga trabajando con ella y eso no suele ser tan caro. Normalmente el salario suele ser una pequeña contribución, ¿no? En el presupuesto de un gran proyecto científico.